¿Lo has sentido alguna vez? La sensación de que algo grande está a punto de suceder. Algo que ha sido predicho durante siglos. 5 profecías. 5 advertencias. Cada una acercándose a la realidad mientras hablamos. Desde el surgimiento de la oscuridad en lugares de poder hasta el temblor de los cimientos de la tierra, estos acontecimientos no son solo predicciones. Son un tic-tac del reloj, una cuenta atrás. La pregunta es, ¿estás listo para lo que está a punto de cumplirse? La primera profecía, el rapto. Cuando el Señor regrese y descienda del cielo, su llegada será algo que nadie podrá ignorar. Así como todo el mundo ha visto su ascensión, todo el mundo también será testigo de la ascensión de su pueblo para reunirse con él en las alturas, en un evento que conocemos como el rapto. Algunas personas han enseñado erróneamente sobre un rapto secreto, algo que tendría lugar sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, este evento estará lejos de ser secreto. Por el contrario, será uno de los acontecimientos más grandiosos y públicos de toda la historia de la humanidad, como Jesús mismo describió. Dijo que enviará a sus ángeles con fuerte sonido de trompeta, y reunirán a sus elegidos de todo el mundo, de un extremo a otro de la tierra, tanto en la tierra como en el cielo. Esto está claramente registrado en Mateo, capítulo 24, versículo 31. No hay nada secreto al respecto. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, proporciona una explicación detallada de lo que sucederá en ese momento. Nos recuerda que, al igual que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que, cuando regrese, Dios traerá consigo a los creyentes que ya han muerto. Pablo afirma con convicción que recibió esta revelación directamente del Señor. Según él, los que estemos vivos en el momento del regreso de Jesús no seremos los primeros en encontrarnos con él. Antes que nosotros, resucitarán de sus tumbas los que han muerto en Cristo. Solo entonces, junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y a partir de ese momento, estaremos con el Señor para siempre. Esto se describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. En el griego original, hay 2 palabras diferentes para aire. Una es éter, que más tarde se adaptó al español como éter. La otra es ar, que se refiere al aire más cercano a la superficie de la Tierra, el aire que respiramos. Y es precisamente este término, aire, el que se utiliza en el texto anterior. Cuando llegue el momento de encontrarnos con Jesús, Él estará muy cerca de la Tierra, en una proximidad que todos notarán. Es casi imposible imaginar que alguien no se dé cuenta de este gran momento, especialmente cuando el Señor esté gritando, el arcángel esté hablando y la trompeta de Dios esté resonando por los cielos. Será una experiencia inolvidable e impactante. Algunas personas argumentan que la palabra rapto no aparece en el Nuevo Testamento. Y, de hecho, esta afirmación es correcta, dependiendo de la traducción que se utilice. Como el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego y no en inglés o portugués, la traducción de ciertas palabras y expresiones puede variar. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, la expresión arrebatados para recibir al Señor en el aire puede traducirse de diferentes maneras, lo que puede dar lugar a diversas interpretaciones. Pero, ¿qué ocurre con la palabra arrebatamiento? Es fascinante y intrigante. En griego, la palabra es harpazo, y se utiliza en varios pasajes del Nuevo Testamento para describir el acto de ser arrebatado. En Juan, capítulo 10, por ejemplo, la palabra se utiliza 3 veces para describir cómo un lobo arrebata una oveja del rebaño. Este acto se describe como algo violento y repentino. Cuando aparece el lobo, el jornalero, que no es el verdadero pastor de las ovejas, huye al verlo venir, abandonando a las ovejas. Entonces el lobo ataca y dispersa el rebaño, como se registra en Juan, capítulo 10, versículo 12. El rapto será, pues, un acontecimiento dramático, visible y absolutamente inolvidable, que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y en la relación entre Dios y su pueblo. En Mateo 13, en los versículos 4 y 19, encontramos una poderosa ilustración en la que la palabra arrebatado se utiliza para describir la acción rápida y ágil de un pájaro que se abalanza, recoge una semilla y sale volando. Esta imagen capta la idea de algo que sucede repentina e inesperadamente. En el Nuevo Testamento, la expresión arrebatado se utiliza repetidamente para describir momentos en los que las personas son arrebatadas de la tierra de forma sorprendente e instantánea. Por ejemplo, en Hechos 8, justo después de que Felipe bautizara al eunuco, él mismo fue raptado. El pasaje nos dice, cuando salieron del agua,
El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, sino que siguió gozoso su camino. Hechos 8, versículo 39. Este arrebato fue tan repentino que el eunuco, que acababa de experimentar un profundo momento espiritual, vio a Felipe desaparecer ante sus ojos, pero aún así siguió su camino, lleno de alegría. El apóstol Pablo también relata, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, una experiencia impresionante que involucró a un amigo cercano. Menciona que este hombre fue arrebatado al tercer cielo. Pablo subraya que esto sucedió hace 14 años, y que la naturaleza exacta del arrebatamiento, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, era desconocida incluso para él, pero Dios lo sabía. Este hombre fue llevado al cielo y escuchó palabras indescriptibles, cosas tan sagradas y profundas que a nadie se le permitió repetirlas. Pablo describe este acontecimiento en 2 Corintios 12, versículos 2 a 4, mostrando que el rapto puede implicar un viaje espiritual a dimensiones más allá de nuestra comprensión terrenal. El concepto del rapto también aparece en el Apocalipsis, concretamente en el capítulo 12, versículo 5. Allí leemos: dio a luz a una mujer, la cual, a su vez, dio a luz a un hijo. Allí leemos: dio a luz un hijo varón, que regirá a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta visión apocalíptica apunta a un acontecimiento de gran trascendencia cósmica, en el que el rapto tiene lugar en el contexto del plan divino de gobierno y juicio. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, sigue hablando del rapto, describiendo cómo será para los que estén vivos cuando vuelva el Señor. Afirma que, después, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. 1 Thessalonicenses 4, versículo 17. Esta promesa de estar con el Señor para siempre es el punto culminante del rapto, que ofrece esperanza y consuelo a los creyentes. Además, en otros 4 pasajes, el término arrebatado se utiliza para describir situaciones en las que alguien es sacado a la fuerza de una multitud o de una circunstancia peligrosa. En Mateo 11, versículo 12, Juan 6, versículo 15, Hechos 23, versículo 10, y Judas, versículo 23, vemos cómo esta palabra conlleva la connotación de una acción rápida, decisiva y poderosa. El rapto, por lo tanto, tiene algunas características sorprendentes. Ocurrirá sin ninguna advertencia previa, será repentino y extremadamente poderoso. No habrá tiempo para prepararse para ese momento. Si no estamos preparados, corremos el riesgo de perdernos el arrebatamiento, que sucederá de forma inesperada, como se nos advierte en Mateo 24. En ese capítulo, Jesús describe una separación dramática y repentina. En aquel tiempo, 2 hombres estarán en el campo. Uno será llevado para ser juzgado y el otro quedará atrás. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada para el juicio y la otra será dejada atrás. Mateo 24, versículos 40 y 41. La idea se refuerza en el Evangelio de Lucas. Aquella noche 2 personas estarán en una cama. Una será llevada y la otra dejada. Lucas 17, versículo 34. Estos pasajes dejan claro que el arrebatamiento traerá consigo una separación instantánea y sorprendente, incluso entre personas muy cercanas entre sí, ya sean 2 hombres que trabajan codo con codo en el campo, 2 mujeres que comparten la misma tarea o 2 personas que comparten la misma cama. Cuando ocurra el rapto, una persona será llevada, mientras que la otra quedará atrás. En vista de ello, resulta crucial elegir conscientemente de qué lado estaremos cuando llegue ese momento. Tenemos que estar alerta, vigilantes, atentos a nuestra fe y a nuestras acciones, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Señor. Puede estar cerca, puede estar lejos, pero lo importante es estar preparados. Jesús nos advierte en Mateo 24, versículos 42 a 44, pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, se habría quedado despierto y no habría dejado que asaltaran su casa. Así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperéis. Del mismo modo que el dueño de la casa habría velado si hubiera sabido que estaba a punto de llegar un ladrón, también nosotros debemos estar siempre preparados, vigilantes y firmes en nuestra fe, para que no nos coja por sorpresa el día del arrebatamiento. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de estar siempre preparados, porque el momento de su regreso es desconocido. Advirtió contra la presunción y la falsa seguridad, subrayando que nadie puede predecir con exactitud el momento de su regreso. Esta advertencia se hizo porque, a lo largo de los siglos, millones de cristianos han sido engañados por falsas revelaciones que afirmaban conocer el día o la hora exactos del regreso de Jesús, algo que va directamente en contra de sus enseñanzas.
Como se recoge en Marcos 13, versículos 35 a 37, Jesús nos exhorta a estar siempre vigilantes, preparados para la llegada del Maestro, ya sea de noche, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. El mensaje es claro: debemos permanecer alerta, porque podría volver de repente y encontrarnos desprevenidos, dormidos en la fe y sin estar preparados para su llegada. Esta vigilancia constante es vital, sobre todo porque el rapto, tal como se describe en las Escrituras, está destinado exclusivamente a los creyentes. Los 3 pasajes principales que tratan del rapto indican claramente que solo será para los que creen en Jesús, incluidos los niños pequeños e inocentes que aún no son capaces de ejercer una fe consciente. Aquellos que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador no serán llevados a la presencia del Señor en el momento del rapto. Ese evento está reservado solo para los seguidores de Cristo, aquellos que se han comprometido con Él y han vivido sus vidas en su fe. Solo los creyentes serán llevados al cielo cuando Jesús regrese. El rapto no es solo un concepto teológico lejano. Tiene el poder de transformar profundamente nuestras vidas aquí y ahora. Para los creyentes, es una fuente de consuelo personal y esperanza inquebrantable. Pablo escribió a los tesalonicenses precisamente para aliviar su dolor por los que habían muerto. Quería asegurarles que la muerte no es el final de la historia. Al contrario, la resurrección de los creyentes difuntos invertirá los efectos de la muerte, devolviéndoles la vida eterna. Este conocimiento trae consuelo a todos los que han perdido a seres queridos, ofreciendo la promesa de una reunión en el futuro, donde la muerte ya no tendrá poder. Además de ser una fuente de consuelo, el rapto es también una poderosa fuente de fortaleza y aliento. La noche en que fue arrestado, Jesús hizo una promesa a sus discípulos: volvería con ellos. Esta promesa, recogida en los Evangelios, es un recordatorio constante de que, independientemente de las dificultades y pruebas que afrontamos en este mundo, tenemos la seguridad de que el Señor volverá a por nosotros. Esto nos da la fuerza para perseverar en la fe, incluso en medio de la adversidad, sabiendo que nuestro futuro con Cristo es seguro y que seremos llevados a su gloriosa presencia en el momento que Dios ha determinado. Por eso, el mensaje central del arrebatamiento es doble. Por un lado, ofrece un profundo consuelo a quienes sufren la pérdida, asegurándoles que la muerte no es el final y que habrá una resurrección. Por otro lado, nos llama a la vigilancia y a la preparación constante, recordándonos que el regreso de Jesús puede producirse en cualquier momento. Esta dualidad debe modelar nuestra vida cotidiana, manteniéndonos firmes en la fe, preparados para el encuentro con el Señor y viviendo con la esperanza de que, en el momento oportuno, nos reunirá con Él para siempre. La segunda profecía, la revelación del anticristo definitivo. La Biblia nos advierte de un periodo de tribulación, durante el cual surgirá una figura oscura y poderosa conocida como el anticristo. Pero, ¿cómo podemos identificar a esta figura apocalíptica según las Escrituras? Este personaje, que se convertirá en uno de los mayores tiranos de la historia, será un líder mundial empeñado en unificar a todas las naciones bajo su autoridad. Se le compara con Satanás, su padre espiritual, y al principio aparecerá como un ángel de luz, engañando a muchos con su apariencia de bondad. Sin embargo, con el paso del tiempo, revelará su verdadera naturaleza maligna a través de sus acciones y palabras. Exploremos con más detalle quién es el anticristo y cómo desempeñará su papel en los últimos tiempos. ¿Y quién es el anticristo? El anticristo es, como su nombre indica, alguien que se opone directamente a Cristo. La palabra anti puede tener 2 significados: contra y en lugar de. Ambos significados se aplican perfectamente a esta figura, porque se opondrá a Cristo en todos los sentidos, mientras que al mismo tiempo tratará de ocupar el lugar que solo pertenece a Cristo. Este líder mundial será un instrumento en manos de Satanás, que utilizará su influencia para dirigir las fuerzas del mal en la batalla de Armagedón. Perseguirá, torturará y matará al pueblo de Dios, tratando de destruir todo lo que es santo. Su gobierno será tan tiránico que superará incluso a los emperadores más crueles de la historia, como César. Aunque la Biblia menciona al anticristo por su nombre solo 4 veces, se refiere a él muchas otras veces bajo diferentes títulos, como la bestia, el cuerno pequeño y el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, encontramos la profecía sobre su revelación: y se manifestarán los impíos, a quienes el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Cuando aparezca el anticristo, ejercerá tal fascinación sobre la gente que acudirán a él como moscas a la miel. Estarán dispuestos a seguir sus órdenes sin rechistar, cegados por su carisma y poder. ¿Cómo unirá a las naciones? El profeta Daniel nos da una visión detallada del anticristo, describiéndolo como una cuarta bestia, con ojos de hombre y una boca que habla palabras arrogantes.
Daniel 7, versículo 25. Esta visión, que Daniel recibió durante la noche, muestra que el anticristo será conocido por su elocuencia, capaz de atraer la atención y la admiración de todo el mundo. Hablará contra el Altísimo, utilizando un lenguaje pomposo y blasfemo, e intentará cambiar las leyes y los tiempos establecidos. Daniel profetiza que los santos del Altísimo serán entregados en manos del anticristo durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que equivale a 3 años y medio. Esta descripción encuentra un paralelo en el Apocalipsis, donde el apóstol Juan también habla de la figura del anticristo. En Apocalipsis 13, versículo 5, Juan escribe: «Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, lo que corresponde a 3 años y medio. Durante este periodo, el anticristo tendrá la libertad y el poder para hacer lo que quiera, y su discurso estará marcado por palabras grandiosas y arrogantes, llenas de blasfemias contra Dios. Así que podemos ver que el anticristo será un líder extremadamente carismático, que utilizará su capacidad de hablar para manipular a las masas y consolidar su poder. Su habilidad para seducir a las naciones con sus palabras le convertirá en una figura central en el periodo de la tribulación, llevando al mundo a una era de oscuridad y sufrimiento. Pero a pesar de su aparente invencibilidad, el destino final del anticristo ya está sellado. Será derrotado por la gloriosa venida de Cristo, que lo destruirá con el aliento de su boca, como se menciona en 2 Tesalonicenses 2, versículo 8. Esta profecía nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes y firmes en la fe, porque el anticristo tratará de desviar a muchos del camino de la verdad. Sin embargo, aquellos que están anclados en Cristo no serán engañados, y al final, la victoria pertenecerá al Señor. Se le ha dado una boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Y se le ha dado permiso y autoridad para actuar durante 42 meses. Esta descripción del anticristo revela a un hombre cuya presencia será notable y distintiva, mayor que la de los demás a su alrededor. En Daniel 7, versículo 20, encontramos una imagen simbólica de este líder, el significado de los 10 cuernos, reyes que estaban sobre su cabeza, y el otro que subió ante el cual 3 cayeron. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Aquí, la figura del anticristo está representada por un cuerno, que destaca entre los demás, simbolizando no solo su poder, sino también su capacidad para fascinar y dominar a las masas. Su personalidad carismática, su aguda retórica y su aspecto llamativo harán de él una figura irresistible para muchos. El apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, amplía esta descripción cuando relata las actividades blasfemas del anticristo. Según Juan, todos los habitantes de la tierra se verán obligados a adorarle. Él describe en Apocalipsis 13, versículo 15, «Y fue dado aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y para que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia fuese muerto». Aquí, el anticristo es descrito como una bestia, una poderosa metáfora que ilustra su naturaleza cruel e inhumana. Durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, el anticristo se convertirá en una encarnación directa de Satanás. Como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, versículo 9, la venida del inicuo es por la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios falsos. En este punto, el anticristo ya no será solo un líder humano. Será un tirano global que gobernará el mundo con puño de hierro y eventualmente reclamará para sí el título de Dios. *** La tercera profecía. El encuentro de Jesús con el anticristo en la batalla de Armagedón ***. Tras los catastróficos acontecimientos que tendrán lugar durante el reinado del anticristo, se acerca una batalla decisiva, Armagedón. Esta será la confrontación final, donde se sellará el destino del anticristo y sus fuerzas. Mientras el anticristo lidera la batalla de Armagedón, algo curioso comienza a suceder. La insatisfacción con su liderazgo despótico crece entre las naciones. Este líder global, que prometió paz y prosperidad, rompe sus promesas una a una, lo que provoca que muchas naciones empiecen a volverse contra él. Las tensiones aumentan, y partes importantes del mundo comienzan a construir sus propias fuerzas militares, impulsadas por el descontento y el deseo de deshacerse de este tirano. A medida que pasa el tiempo, la rebelión contra el anticristo se hace inevitable. Daniel 11, versículo 40, describe este momento de tensión global. Al final, el rey del sur avanzará para atacarlo, al anticristo, y el rey del norte vendrá contra él con carros y jinetes y muchos barcos. Entrará en los países, los aplastará y los atravesará. Este versículo ilustra cómo, en medio de la batalla de Armagedón, surgen intentos de oponerse al anticristo desde diversas partes del mundo, con potencias militares que movilizan fuerzas para desafiar su autoridad. Aunque en un principio el anticristo consigue sofocar algunas de estas rebeliones,
sucede algo inesperado que le impide completar su plan de destrucción total, especialmente en relación con Israel y Jerusalén. El libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 44, menciona que rumores del este y del norte lo alarmarán y perturbarán, y saldrá con gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Estos rumores representan la llegada de nuevas amenazas, esta vez desde el este y el norte, que lo desestabilizarán. En este contexto, Apocalipsis 16, versículo 12, nos da más detalles sobre cómo se desarrollará esta batalla. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron, preparando el camino a los reyes del oriente. El río Eufrates, uno de los más importantes y estratégicos del mundo, desaparece, secándose por completo, allanando el camino para la invasión de las fuerzas de Oriente. La desecación del Eufrates es una clara señal de que la batalla final está a punto de comenzar. A lo largo de la historia, el Eufrates ha sido siempre una barrera natural que protegía Oriente Medio de las invasiones del Este. Con su desaparición, se despeja el camino para que poderosos ejércitos avancen hacia el Anticristo, marcando el inicio de una confrontación sin precedentes. La desecación del río se considera un signo apocalíptico, que simboliza la vulnerabilidad del Anticristo e indica que el tiempo de su reinado está llegando a su fin. Se prepara así el escenario para la mayor batalla de la historia de la humanidad, en la que las fuerzas del Anticristo se enfrentarán no solo a ejércitos humanos, sino en última instancia al propio Jesucristo. Este encuentro culminará con la derrota final del Anticristo, poniendo fin a su reinado de terror y marcando el comienzo de una nueva era de justicia bajo el gobierno divino. La batalla de Armagedón no es solo un enfrentamiento físico, sino también espiritual, donde el poder de Dios se demostrará de manera incontestable, destruyendo para siempre las fuerzas del mal representadas por el Anticristo. El ascenso al poder del Anticristo, sin embargo, será gradual e inicialmente desapercibido. Emergerá de entre las masas, comenzando como un líder regional antes de transformarse en un gobernante mundial. En Apocalipsis 13, versículo 1, encontramos: y el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi una bestia que subía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres blasfemos. El mar simboliza aquí a la humanidad en general, más concretamente a las naciones gentiles de las que surgirá el Anticristo. A pesar de todo el caos y la destrucción que traerá, es importante recordar que la tribulación siempre estará bajo el control soberano de Dios. Satanás, por muy poderoso que sea, está limitado por el poder de Dios y solo puede actuar dentro de los límites permitidos por él. Pero, ¿quién adorará al Anticristo? Según Apocalipsis 13, versículo 8, todos los que habitan en la tierra lo adorarán. Esto incluye a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Daniel 7, versículo 25, también nos da una visión del Anticristo como un líder de culto, alguien que hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Este líder se exaltará a sí mismo al nivel de Dios y tratará de imponer sus propias reglas y mandamientos, distorsionando la verdad y engañando a los que le siguen. Sin embargo, su ascenso al poder y su capacidad para atraer seguidores son, en última instancia, una prueba de fe para la humanidad. Aquellos que permanezcan firmes en su fe en Dios y en Jesucristo no se dejarán engañar por las mentiras del Anticristo. Se darán cuenta de que, a pesar de su aparente invencibilidad, el destino del Anticristo está sellado. Al final será derrotado, y su caída será tan dramática como su ascenso. Así pues, la figura del Anticristo nos recuerda la batalla permanente entre el bien y el mal, y la necesidad de permanecer vigilantes, fieles y comprometidos con la verdad de Dios. Porque al final, la justicia prevalecerá, y los que resistan a las tentaciones y mentiras del Anticristo serán recompensados con la vida eterna al lado del Señor. *** La cuarta profecía, el sello de Dios y la marca de la bestia. El Apocalipsis nos ofrece una rica y enigmática visión de los últimos tiempos, incluyendo la importancia de dos símbolos opuestos, el sello de Dios y la marca de la bestia. Estos símbolos no solo representan la protección y la condena respectivamente, sino que también ilustran la división definitiva entre los que pertenecen a Dios y los que siguen el camino de la iniquidad. En el Nuevo Testamento, la idea de estar sellado tiene una profunda connotación. La palabra griega utilizada para sellado se refiere al acto de marcar algo con un sello privado, un emblema que garantiza la protección, la conservación y la propiedad del objeto o la persona marcados. En la antigüedad, los sellos eran esenciales para garantizar la autenticidad de documentos importantes, especialmente en contextos oficiales. Un documento sellado por un funcionario romano, por ejemplo, solo podía ser abierto por el destinatario autorizado.
Si el sello se rompía, indicaba que el documento había sido manipulado o que se había accedido al de forma indebida, poniendo en peligro su integridad. Así pues, el uso de sellos era una práctica esencial para mantener la confidencialidad y la seguridad de la información. En el contexto apocalíptico, el sello de Dios adquiere un significado aún más profundo. El libro del Apocalipsis, lleno de visiones y mensajes complejos, introduce el concepto del sello de Dios de una forma altamente simbólica, cargada de significado espiritual. Al principio del libro, en Apocalipsis 1:1-2, se revela que estas visiones son la revelación de Jesucristo, concedida por Dios Padre para ser mostrada a sus siervos fieles, a través del ángel enviado a Juan. Este sello, mencionado en las visiones apocalípticas, no es una marca física visible, sino una insignia espiritual, una señal divina que distingue y protege a los que verdaderamente pertenecen a Dios. Durante el periodo de la tribulación, una era de 7 años en la que Dios finaliza su juicio sobre un mundo incrédulo, el sello de Dios cobra especial relevancia. La tribulación se asocia con el Día del Señor, un tiempo de intervención directa de Dios en la historia humana, en el que cumplirá irrevocablemente sus propósitos. Este día estará marcado por la ira, la angustia, la devastación, la oscuridad y la destrucción, como se describe en diversos pasajes bíblicos. Será un periodo de juicios divinos, agitación celestial, catástrofes naturales y terribles plagas. En medio de este caos, el sello de Dios servirá de escudo a quienes sean sus siervos fieles. Uno de los ejemplos más sorprendentes de este sello protector se encuentra en Apocalipsis 7:4, donde Juan escucha el número de los que han sido sellados, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144.000 siervos son una combinación de misterio, simbolismo y promesa, que representan la preservación espiritual durante los tiempos difíciles de la tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel contribuye con 12.000 miembros, simbolizando la totalidad y la perfección en la elección divina. El acto de sellar a estos 144.000 siervos va más allá de una simple marca física. Simboliza la protección divina y la propiedad de Dios sobre ellos, garantizando que, a pesar de los horrores de la tribulación, estos siervos serán preservados. Son elegidos para una misión especial, siendo custodiados y protegidos por el sello de Dios, mientras el mundo es su alrededor y es consumido por el juicio y el desorden. En contraste con el sello de Dios, el Apocalipsis también menciona la marca de la bestia, un símbolo de condenación eterna para aquellos que elijan seguir al anticristo. Esta marca representa la alianza con el mal y el rechazo definitivo de Dios. Mientras que el sello de Dios trae protección y seguridad, la marca de la bestia trae destrucción y muerte. Estos dos símbolos, el sello de Dios y la marca de la bestia, representan la separación definitiva e irrevocable entre los que pertenecen al reino de Dios y los que eligen el camino de la rebelión. Por lo tanto, en el escenario apocalíptico, el sello de Dios y la marca de la bestia no son solo marcas espirituales, sino que también reflejan las elecciones eternas que cada persona debe hacer. La importancia de ser sellado por Dios se enfatiza como una cuestión de vida o muerte espiritual, y la protección ofrecida por este sello es la garantía de que, pase lo que pase durante la tribulación, aquellos que pertenecen a Dios estarán a salvo bajo su soberanía y cuidado. El número 144.000 del Apocalipsis es un símbolo rico y profundamente significativo, cargado de simbolismo numérico que resuena en la tradición bíblica. En la numerología bíblica, el número 12 se asocia a menudo con la autoridad divina, el orden y la plenitud. Si multiplicamos 12 por las 12 tribus de Israel y luego multiplicamos ese resultado por 1000, obtenemos 144.000, un número que sugiere una plenitud expandida y una representación completa del pueblo de Dios. Esta expansión de plenitud destaca aún más en contraste con la marca de la bestia, que representa la alianza con el mal y la rebelión contra Dios. El Apocalipsis, conocido por sus visiones dramáticas y su potente simbolismo, utiliza estos números y marcas para ilustrar la eterna batalla entre el bien y el mal, entre la autoridad divina de Dios y el poder terrenal y corrupto del mundo. Estos símbolos, que incluyen el sello de Dios y la marca de la bestia, han cautivado la imaginación de creyentes y eruditos a lo largo de los siglos, inspirando profundas reflexiones y contemplaciones sobre el destino último de la humanidad y la lucha entre la luz y las tinieblas. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis 7:2-3, es una marca espiritual de protección y propiedad divina. A diferencia de una marca física visible, el sello de Dios simboliza un compromiso profundo y personal con el Creador y sus enseñanzas. Los que reciben este sello son reconocidos como fieles seguidores de Dios, protegidos espiritualmente en tiempos de prueba y juicio. Poseer el sello de Dios es ser elegido para vivir bajo sus leyes y principios, representando una vida dedicada a la rectitud y a la obediencia divina.
Es una marca que ofrece seguridad espiritual, asegurando que aquellos que la poseen están bajo la protección de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Por el contrario, la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13, 16-17, es el símbolo de una alianza con el mal. Esta marca, impuesta por un líder malvado conocido como la bestia, representa el rechazo de Dios y la aceptación del dominio corrupto y engañoso del poder terrenal. La marca de la bestia no es solo un símbolo de lealtad a un régimen opresor, sino también una manifestación de adoración a ese poder, que es contrario a todo lo que Dios representa. Los que aceptan la marca de la bestia se alejan de Dios y se alían con el mal, eligiendo seguir un camino que conduce a la destrucción. Según las Escrituras, esta marca será esencial para participar en la economía durante el reinado de la bestia. Según Apocalipsis 13, 16-17, todo el mundo, sea pequeño o grande, rico o pobre, libre o esclavo, estará obligado a recibir esta marca en su mano derecha o en la frente. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender, lo que simboliza el dominio total del sistema de la bestia sobre la vida cotidiana. La marca en sí, ya sea un nombre o un número, sirve para distinguir entre los que siguen a la bestia y los que se resisten, eligiendo permanecer fieles a Dios. Apocalipsis 1 y 18 nos presenta el enigmático número 666, descrito como el número de un hombre, y un símbolo cargado de significado. El número 666, formado por 3 seises, simboliza la imperfección y la falibilidad humanas. En la numerología bíblica, el número 7 representa la perfección completa, mientras que el 6, al estar un escalón por debajo del 7, indica algo incompleto o defectuoso. Así, el 666 se considera una representación de la incapacidad humana para alcanzar la perfección divina. Este número sirve como pista sobre la identidad del último dictador mundial, el que, según la profecía, gobernará antes de que Jesucristo regrese para reinar durante 1000 años. Esta batalla entre el sello de Dios y la marca de la bestia en el Apocalipsis no es solo una lucha simbólica, sino un reflejo de las elecciones espirituales a las que se enfrenta todo el mundo. La decisión de aceptar el sello de Dios o la marca de la bestia es, en última instancia, una elección entre la vida eterna con Dios o la condenación eterna. El sello de Dios ofrece protección, seguridad y una vida en comunión con el Creador. Por el contrario, la marca de la bestia conduce a la destrucción, simbolizando la alianza con el mal y el rechazo de la gracia divina. Así pues, en el corazón del Apocalipsis está el mensaje de que, a pesar de las tribulaciones y los desafíos a los que se enfrentará el mundo, la decisión de aliarse con Dios o con el mal será el factor determinante del destino final de cada individuo. La marca de la bestia y el sello de Dios representan esta elección fundamental, una elección que define no solo el futuro inmediato, sino la eternidad. El término marca, en el contexto bíblico, especialmente cuando se asocia con la marca de la bestia, tiene un peso simbólico significativo. Sin embargo, fuera de esta asociación específica en el Apocalipsis, la palabra griega, karagma, no tiene un uso especial o espiritual. Históricamente, karagma se utilizaba mucho para designar impresiones en documentos o monedas, especialmente como sello imperial del Imperio Romano. Durante los siglos I-II, este sello se encontraba habitualmente en documentos oficiales, sirviendo como marca de autenticidad y autoridad. Aparte del Apocalipsis, karagma solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, en Hechos 5 y 29, donde se utiliza para describir una imagen artística. Sin embargo, su asociación en el libro del Apocalipsis transforma karagma en un símbolo cargado de significado espiritual y moral. Aceptar la marca de la bestia, representada por la karagma, se considera un acto de traición a Dios. Esta aceptación no es solo una acción externa o una marca visible en el cuerpo. Simboliza una decisión profunda e interna de alinearse con las fuerzas que se oponen a Dios. Aceptar esta marca significa elegir un modo de vida que se opone directamente a la voluntad de Dios, una decisión que refleja una postura de rebelión espiritual. El sello de Dios frente a la marca de la bestia. En el centro de la narración apocalíptica encontramos dos poderosos símbolos que representan fuerzas opuestas: el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios es un símbolo de autoridad divina, protección y lealtad a Dios. Este sello, que a menudo se entiende como una marca espiritual invisible, indica a aquellos que permanecen fieles y obedientes a Dios, incluso en tiempos de grandes pruebas. El sello de Dios no es solo una marca de propiedad divina, sino también un signo de protección espiritual en tiempos de juicio y tribulación. Por otro lado, la marca de la bestia es un símbolo de sumisión al poder corrupto del mundo. A menudo se interpreta como un signo físico o visible que indica conformidad con las fuerzas del mal que se oponen a Dios. Los que reciben la marca de la bestia están, en esencia,
renunciando a su lealtad a Dios y alineándose con el poder terrenal y corrupto representado por la bestia. Esta marca simboliza la elección de seguir un camino de rebelión y desobediencia, en contraste directo con el sello de Dios. Estos dos símbolos, el sello de Dios y la marca de la bestia, representan la eterna lucha entre el bien y el mal. Destacan la importancia de hacer la elección correcta en la vida, de decidir si seguir a Dios y sus enseñanzas o someterse a las fuerzas corruptas y malignas que dominan el mundo. La decisión de aceptar el sello de Dios o la marca de la bestia no es solo una elección de lealtad espiritual, sino que también determina el destino eterno de cada individuo. La quinta profecía, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén. La quinta profecía del Apocalipsis nos presenta una gloriosa visión del futuro, la aparición del nuevo cielo y la nueva Jerusalén. También conocida como la tienda de Dios, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad cuadrangular y la Jerusalén celestial, esta visión representa el paraíso celestial en la tierra. La Biblia menciona esta ciudad en varios pasajes, como Gálatas 4:26 y Hebreos 11:12-13, pero es en Apocalipsis 21 donde se describe de forma más extensa y detallada. Apocalipsis 21 nos ofrece una visión del fin de la historia, el momento en que han pasado todas las edades y comienza la nueva era eterna de paz y justicia. La tribulación, con todas sus pruebas y dificultades, habrá llegado a su fin. La batalla de Armagedón, la última gran guerra entre el bien y el mal, habrá sido librada y ganada por nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el gran adversario, habrá sido encadenado y arrojado al abismo, donde permanecerá durante los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Con la victoria de Cristo, se establecerá un nuevo y glorioso templo en Jerusalén, que simbolizará la presencia eterna de Dios entre su pueblo. La rebelión final contra Dios será aplastada, y Satanás recibirá su justo castigo, siendo arrojado eternamente al lago de fuego. El gran juicio del trono blanco habrá tenido lugar, donde toda la humanidad será juzgada según sus actos, y los justos entrarán en la vida eterna mientras que los malvados se enfrentarán a la condenación eterna. La nueva Jerusalén, descrita como una ciudad cuadrangular, descenderá del cielo, adornada como una novia para su esposo. Esta ciudad representa el cumplimiento final de las promesas de Dios, un lugar donde ya no habrá lágrimas, muerte, luto ni dolor, pues las cosas viejas habrán pasado. Dios habitará en medio de su pueblo, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta visión de la nueva Jerusalén es el clímax de la narrativa apocalíptica, el momento en que el reino de Dios se establece finalmente en la tierra, y la paz y la justicia reinan para siempre. La nueva Jerusalén se describe en el Apocalipsis como una ciudad celestial que desciende del cielo y simboliza el cumplimiento de las promesas de Dios a la humanidad. En Apocalipsis 21:1-2 leemos: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo». Este pasaje ofrece una vívida visión de la nueva Jerusalén, no como una construcción en marcha, sino como una entidad completa que ya había sido preparada y que descendía del cielo a la tierra. La expresión «estaba preparada» es crucial, pues implica que la nueva Jerusalén estaba completa y lista en el momento de la visión de Juan. No describe la ciudad siendo creada, sino descendiendo del cielo, símbolo de su perfección y preparación para su papel eterno. La idea de un cielo nuevo y una tierra nueva es una constante en la Escritura, que refleja una transformación total y divina. El concepto de un cielo nuevo y una tierra nueva se repite en varios pasajes bíblicos, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Isaías 65:17-18 profetiza: «Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Pero alégrense y regocíjense para siempre en lo que yo creo. Porque he aquí que yo creo a Jerusalén para gozo y a su pueblo para alegría». Estas palabras anuncian un futuro en el que la creación de Dios será renovada y perfeccionada, y Jerusalén será fuente de alegría y felicidad eternas para su pueblo. La nueva Jerusalén se caracteriza por su santidad y pureza, destacando como una ciudad única e incomparable. A diferencia de las ciudades terrenales, la nueva Jerusalén no conoce el pecado. Desde la creación, la humanidad nunca ha experimentado una comunidad completamente libre de pecado. Adán y Eva, en su condición inicial, vivían en un estado de pureza, pero la caída los alejó de este ideal. La nueva Jerusalén representa la restauración final y perfecta, un lugar donde el pecado no tiene cabida y donde la justicia y la santidad son la norma. Los problemas y desafíos que surgen al intentar describir o comprender esta comunidad celestial ponen de relieve su singularidad. La nueva Jerusalén no es una realización humana, sino un don divino. En Apocalipsis 21,
3-4 dice: Y oí una gran voz del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. Ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Esta afirmación es uno de los momentos más consoladores de la visión de Juan, pues promete la presencia continua de Dios con su pueblo. El tabernáculo de Dios representa la presencia de Dios entre los hombres de una manera tan íntima y directa que nunca antes se había experimentado. Los habitantes de la Nueva Jerusalén estarán en una cercanía con Dios que trasciende cualquier expectativa humana, disfrutando de una relación directa y personal con el Creador. La descripción de Dios enjugando todas las lágrimas y la ausencia de muerte, luto, llanto y dolor es una promesa de un nuevo comienzo, un estado eterno de felicidad y paz donde los dolores y sufrimientos del pasado han sido completamente erradicados. El contraste entre las realidades de la vida actual y la promesa de la Nueva Jerusalén subraya la magnitud de la restauración prometida, donde todas las cosas antiguas, llenas de dolor y sufrimiento, han sido sustituidas por un estado de perfección y alegría eternas. En el contexto bíblico, el tabernáculo construido por Moisés tenía un propósito significativo: representar la morada de Dios en la tierra. Este tabernáculo, descrito detalladamente en el Antiguo Testamento, no era solo una estructura física, sino una representación simbólica de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Servía como lugar de reunión donde Dios residía entre su pueblo, estableciendo una conexión directa y tangible con la humanidad. En el Apocalipsis encontramos una visión más gloriosa y definitiva de la morada de Dios con su pueblo en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, 5-8, leemos sobre la proclamada renovación del universo, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En esta declaración, Dios, que está sentado en el trono, anuncia una transformación radical y definitiva. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Esta expresión simboliza la renovación completa de la creación, donde el antiguo orden de cosas, marcado por la corrupción y el pecado, es sustituido por un nuevo comienzo, perfectamente alineado con la voluntad de Dios. Esta renovación no es solo un cambio superficial, sino una transformación esencial que afecta a todos los aspectos de la existencia. La afirmación, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, subraya la soberanía de Dios sobre toda la creación. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, respectivamente, y simbolizan que Dios es el principio y el fin de todas las cosas, abarcando toda la historia y el tiempo. Él es la fuente y el final de todo lo que existe. Dios promete ofrecer, del manantial del agua de la vida, a los sedientos. El agua de la vida es una metáfora de la plenitud espiritual y la satisfacción que Dios ofrece a quienes buscan su presencia. Es un don gratuito para todos los que desean una conexión profunda y eterna con el Creador, que simboliza una vida abundante y eterna. Los vencedores son aquellos que han perseverado en la fe y han superado la adversidad y la tentación. Ellos heredarán las bendiciones y promesas divinas, experimentando una relación especial con Dios, que será su Padre y ellos serán sus hijos. Esta es la culminación de la redención y restauración prometidas, donde la relación entre Dios y su pueblo es completamente restaurada y glorificada. En contraste, hay una severa advertencia sobre los que no cumplen las normas divinas. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales sexuales, hechiceros, idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este lago de fuego simboliza la separación eterna de Dios y el sufrimiento que resulta del rechazo continuo de su gracia y misericordia. La muerte segunda es una forma de juicio eterno para los que han elegido vivir en contra de la voluntad de Dios. La visión de Juan no solo describe la renovación total de la creación, sino que también refleja un cambio de paradigma en el que el pecado y la injusticia son finalmente erradicados. Este estado de perfección es la realización de la promesa divina y el cumplimiento del plan eterno de Dios para la humanidad. El concepto de renovación y perfección final suele idealizarse en nuestras mentes. Muchos pueden imaginar un estado de inocencia primordial, como el que conocieron Adán y Eva antes de la caída.
Sin embargo, la Nueva Jerusalén representa algo aún más glorioso. Una nueva creación donde el pecado ha sido definitivamente superado y donde la presencia de Dios se manifiesta plenamente. La idea de que todas las cosas son hechas nuevas subraya la profundidad de esta transformación, proporcionando una nueva realidad que trasciende las limitaciones y la corrupción del mundo anterior. En el contexto bíblico, es fundamental reconocer que la humanidad redimida, en Cristo, es superior al hombre originalmente inocente. Lo que ganamos en Jesús supera con creces lo que perdimos en Adán. La perfección de Dios, revelada en Apocalipsis 21, 15-16, es una manifestación plena de esta redención. El ángel que habló con Juan tenía una vara de oro para medir la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad se describe con unas dimensiones impresionantes. Un cubo de 2.200 kilómetros de largo, ancho y alto. Esta detallada descripción de la Nueva Jerusalén supone un reto para muchos lectores, sobre todo por su colosal tamaño. La ciudad se describe no solo como una extensión infinita, sino como una estructura que supera con creces nuestra comprensión moderna del espacio y la escala. Para que se haga una idea más clara, el suelo de la ciudad, que mide 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros, ocupa una superficie aproximada de 4.860.000 kilómetros cuadrados. A modo de comparación, Londres ocupa unos 1.572 kilómetros cuadrados, por lo que Nueva Jerusalén es aproximadamente 20 veces mayor que Nueva Zelanda, 10 veces mayor que Alemania y Francia, y 40 veces mayor que toda Inglaterra. Esta ciudad es inmensamente más grande que cualquier nación que conozcamos, como la India. El tamaño monumental de la ciudad es un aspecto significativo, pero igualmente impresionante es su diseño. La ciudad está rodeada por una muralla grande y alta. Aunque la muralla no tiene función defensiva, puesto que ya no hay enemigos, sirve para definir claramente los límites de la ciudad y subrayar la exclusividad de quienes tienen acceso a ella. Solo los justos pueden entrar. Esta distinción está simbolizada por la magnitud y majestuosidad del muro, que también indica que algunos quedarán excluidos. La Nueva Jerusalén se describe con espléndidos detalles, incluyendo calles de oro y puertas de perlas. Apocalipsis 9 y 18 revela que la estructura de su muro era de jaspe, y la ciudad de oro puro, como vidrio transparente. Además, las 12 puertas de la ciudad eran de perlas, cada una de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Estas descripciones no son meras metáforas, sino imágenes de una belleza y pureza que desafían nuestra capacidad de imaginación. La luz que ilumina la ciudad no procede de la combustión material, sino del propio Cordero, que será la luz de la ciudad en aquel tiempo. La descripción de la ciudad como reflejo de una luz no generada por combustible es una forma de indicar que la fuente de luz es divina y no física. En 1 Corintios 2, 9, Pablo nos recuerda el carácter incomparable de las promesas de Dios. Pero como está escrito, lo que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre imaginó, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esta promesa se cumple en la Nueva Jerusalén, que es la manifestación final de la bondad y la promesa de Dios. El árbol de la vida, que aparece de nuevo en la Nueva Jerusalén, tiene una rica historia en la Biblia. En el libro del Génesis, en el jardín del Edén, el árbol de la vida estaba situado en el centro del paraíso, junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. La desobediencia de Adán y Eva supuso la pérdida de la vida eterna, y el árbol de la vida, que sustentaba la vida de Adán y Eva, fue eliminado. Ahora, en la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida regresa, simbolizando la restauración de la vida eterna y la redención completa. El río de la vida es también un elemento central de la Nueva Jerusalén, que ofrece una visión adicional de la abundancia y la vitalidad que caracterizan a este lugar celestial. La ciudad es, pues, el cumplimiento final de todas las promesas hechas por Dios a lo largo de la historia, reflejo de su infinita bondad y de la plenitud de la redención. La Nueva Jerusalén, con su inmenso tamaño y su gloriosa construcción, es un símbolo del cumplimiento perfecto de las promesas de Dios. Es un lugar donde la presencia de Dios es tangible y directa, un espacio de pureza y belleza incomparables. La ciudad no es solo un nuevo comienzo, sino la culminación de un plan divino que va más allá de cualquier imaginación humana. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de estas verdades eternas, se nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de la redención y la gratitud por las promesas cumplidas de Dios. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu constante guía y protección. A medida que avanza el tiempo, te pedimos comprensión por las profecías y perdón por nuestros pecados, conocidos y desconocidos. Guíanos desde ahora hasta la eternidad, mientras cumplimos el propósito que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.